A ver, cuando uno piensa en Arthur Schopenhauer, casi siempre sale la misma palabra: pesimista. Y bueno, no es que sea mentira, pero se queda muy, muy corto. Porque Schopenhauer no solo nos dijo que la vida duele, sino que también nos dejó un mapa bastante claro, con varias rutas de escape, caminos para encontrar una paz de verdad. Y en este análisis vamos a meternos de lleno en eso, en su ética de la liberación, la de uno de los pensadores más directos y, por qué no decirlo, más valientes de la historia. Y claro, para empezar, qué mejor que su frase más famosa. Pero ojo, que esto no es solo una frase para una taza de café. No, este es el problema central, el punto de partida de toda su filosofía. La pregunta del millón es, ¿cómo se para ese péndulo? ¿Hay alguna forma de encontrar un poco de calma en medio de ese vaivén constante? Bueno, para entender la solución, primero hay que entender bien el diagnóstico. Schopenhauer nos invita a mirar de frente a la causa de todo este lío. Y nos dice que no es la sociedad ni la mala suerte, es algo mucho más profundo, una especie de fuerza cósmica que nos mueve a todos por dentro. Aquí está la madre del cordero, la voluntad. Pero mucho cuidado, que esto no es nuestra fuerza de voluntad para ir al gimnasio. No. Para Schopenhauer, la voluntad es la esencia misma del universo, el motor de todo. Es un impulso ciego, un querer vivir sin fin, que está en todas partes, desde una piedra que cae por la gravedad hasta nuestro deseo más profundo. Todo es una manifestación de esta voluntad. ¿Y cuál es su problema? Que es insaciable. Nunca, jamás tiene suficiente. Y claro, aquí es donde nos pilla. Esta es la trampa. Queremos algo porque sentimos que nos falta, y eso duele. Si no lo conseguimos, pues nos frustramos. Pero ¿y si lo conseguimos? Pues la alegría dura un suspiro. Enseguida llega el aburrimiento, ese vacío que solo se puede llenar con otro deseo. Y ala, el péndulo se pone en marcha otra vez hacia el dolor. Parece un bucle sin salida. ¿O quizá no lo es? Pero bueno, que no cunda el pánico. Si la voluntad es la enfermedad, Schopenhauer nos ofrece 3 remedios, 3 caminos para callar, aunque sea un rato o incluso para siempre, ese run run incesante que nos trae por la calle de la amargura. Aquí las tenemos, son como 3 niveles, cada uno más profundo que el anterior. Empezamos con el arte, que es un alivio increíble, pero pasajero. Luego pasamos a la compasión, que va directa al corazón del egoísmo. Y al final, la vía más radical de todas, el ascetismo, que es negarle a la voluntad lo que quiere, en toda la cara. Venga, vamos a verlas una por una. La primera vía es la del arte. Piénsalo. Cuando te quedas absorto mirando un cuadro, escuchando una canción o simplemente viendo un atardecer, por un momento dejas de querer. Tu mente se libera de su jefe, que es la voluntad. Ya no ves un árbol pensando, uy, qué buena leña para la chimenea, no. Simplemente contemplas el árbol. En ese instante, dice Schopenhauer, nos convertimos en un puro ojo del mundo. Y ahí hay paz. Y de todas las artes, la reina, sin duda, es la música. ¿Por qué? Pues porque mientras la pintura copia las ideas de las cosas, la música, según Schopenhauer, va a otro nivel. No copia nada, es la voluntad misma hecha sonido. Es la alegría, el dolor, la lucha, todo en estado puro, sin intermediarios. Por eso nos llega tan adentro, ¿no? Nos habla en un idioma que entendemos sin necesidad de pensar. Vale, el arte es un respiro genial, pero es temporal. Vamos a una vía más profunda, más duradera, la compasión. Y para Schopenhauer, esto es la base de toda la ética. No se trata de cumplir normas o mandamientos, sino de un reconocimiento casi instintivo. El egoísmo, nos dice, viene de una ilusión. Schopenhauer usa un término de la filosofía india para explicarlo, el velo de Maya o el principio de individuación. Es esa idea que nos hace creer que mi yo es una cosa y tu tú es otra completamente distinta. Por eso la compasión es mucho más que un sentimiento bonito, es un acto casi metafísico. Es como rasgar ese velo y darte cuenta de que el sufrimiento de la otra persona es en el fondo tu propio sufrimiento, porque en esencia todos somos la misma y única voluntad manifestándose. Y dentro de esta vía, Schopenhauer distingue como 2 escalones. El primero, el básico, es la justicia. Simplemente no hacer daño a los demás, reconocer su derecho a existir sin que les fastidiemos. Pero luego hay un nivel superior, la caridad o el amor desinteresado. Aquí ya no vale con no molestar. Aquí nace un impulso de ayudar, de aliviar el sufrimiento de los demás, aunque nos cueste algo a nosotros. Esta es la prueba definitiva de que hemos superado el egoísmo. Y llegamos a la vía más heavy, el camino de los santos, de los místicos, el ascetismo. A ver, la lógica es aplastante. Si la voluntad se alimenta del deseo, la forma más directa de matarla de hambre es dejar de desear. Con la pobreza voluntaria, la castidad, la autodisciplina, el asceta busca apagar la llama de la voluntad dentro de sí mismo para llegar a un estado de calma total, lo más parecido a lo que él entendía como el nirvana. Y es que es imposible entender a Schopenhauer sin hablar de su fascinación por Oriente.
Fue de los primerísimos filósofos europeos en tomarse en serio los textos de la India. Y lo que encontró allí no fueron ideas raras, sino una confirmación brutal de sus propias conclusiones. Fijaos en lo personal que era esto para él. Esta frase lo dice todo. La sabiduría de los Upanishads, esos textos filosóficos del hinduismo, no era para él una simple curiosidad. Era su refugio, una fuente de consuelo que le decía: no estás loco, vas por el buen camino. Y aquí es donde la cosa se pone alucinante. Lo que Schopenhauer llama nuestro mundo como representación, para los hindúes es Maya, el velo de la ilusión que nos tapa la realidad de verdad. Y esa realidad última, que en los Upanishads es Brahman, para Schopenhauer es, exacto, la voluntad. Estamos hablando de dos mundos separados por miles de años y de kilómetros, llegando a la misma conclusión sobre cómo funciona el universo. Es increíble. Y si con el hinduismo flipaba, con el budismo ya es que los paralelismos son un calco. La primera noble verdad del budismo, la vida es sufrimiento, dukkha, pues es el punto de partida exacto de Schopenhauer. La causa de ese sufrimiento, el deseo insaciable, tanja, es clavalito a su concepto de la voluntad. Y el objetivo final, el nirvana, el cese de todo ese sufrimiento, encaja a la perfección con su idea de negar la voluntad. Es la misma historia, contada con otras palabras. Vale, todo esto suena muy del siglo XIX, pero ¿y ahora qué? ¿Qué nos dice a nosotros en este mundo de consumo a tope, de redes sociales, de ansiedad por todas partes? Pues resulta que Schopenhauer está más de moda que nunca. Su filosofía nos da herramientas muy útiles para el día a día. Pensemos un poco. El minimalismo, esto de vivir con menos cosas, ¿no es una especie de ascetismo práctico y moderno? La meditación o el mindfulness, que buscan observar los pensamientos sin engancharse a ellos, eso es pura contemplación desinteresada, la vía del arte. Y toda su ética de la compasión es la base filosófica del movimiento por los derechos de los animales, que reconoce que ellos también sufren porque, como nosotros, son manifestaciones de la voluntad. Entonces, la clave es, ¿cómo llevamos esto a nuestra vida? La filosofía de Schopenhauer es para actuar, no solo para leerla. Podríamos seguir 3 pasos. Primero, identificar un ciclo de deseo y aburrimiento que nos esté fastidiando. Segundo, elegir una de las 3 vías para atacarlo. Y tercero, comprometerse con algo concreto. Por ejemplo, para liberarme de la ansiedad por comprar, sufrimiento, voy a usar el ascetismo, vía, y me comprometo a no comprar nada que no sea esencial durante un mes, acción. Y esta idea final le da la vuelta a todo. Nuestra cultura nos vende que la felicidad es acumular experiencias, placeres, cosas. Schopenhauer nos propone algo más tranquilo y, seguramente, más realista. La verdadera paz no está en sumar, sino en restar, en quitar de en medio las fuentes de dolor. Así que cerramos con una pregunta que se queda flotando en el aire y que invita a mirar hacia adentro. No es para responderla rápido, sino para darle una vuelta. En medio de todo el ruido de la voluntad, que nos empuja a querer más y más, la filosofía de Schopenhauer nos regala un poco de silencio y una pregunta fundamental. Si la felicidad es querer menos, ¿de qué deseo merecería la pena liberarse?